Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. Buena tarde. Gracias por estar con nosotros en tu programa Conocer Bien a través de www.sabersinfin.com. Y esta tarde vamos a hablar sobre un tema. Como estamos a 4 de octubre y este día se cambió, se estableció el calendario gregoriano. Entonces vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué a muchos de nosotros se nos hace que el tiempo pasa muy rápido? O al contrario, en algunas situaciones el tiempo pasa muy lento. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué nos dice Benjamin Franklin sobre el tiempo y todo esto y algunas cosas curiosas sobre este concepto que fue producto del hombre y lo único que hace es determinar los ciclos naturales, el día, por ejemplo, el mes, el año, bueno, son ciclos que se basaron en la observación de los astros. Bueno, vamos a ver todo esto. Hoy no vamos a hablar sobre COVID. El COVID está, nos hablan de que, bueno, pues hay todavía contagios, ya hay menos fallecimientos, pero todavía está presente. Y el volcán Popocatépetl, Don Goyo, pues está muy tranquilo y qué bueno, ojalá, habíamos dicho, siempre o se mantenga así por mucho tiempo. Generalmente, si ustedes recuerdan, y si no me falla la memoria, fue en 1994 cuando inició la actividad volcánica y que desde esa fecha hasta ahora, bueno, pues estamos, y fue en diciembre de 1994. Lo voy a buscar para tener datos y en la próxima emisión, pues comentamos algo sobre el volcán. Ahora no vamos a hablar, COVID, hay contagios, hay fallecimientos y eso es a nivel mundial y con una nueva variante. Y el volcán Popocatépetl, pues afortunadamente pues está tranquilo, pero bueno, vamos a hablar sobre un tema, un concepto que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, ¿por qué vamos a hablar sobre ese concepto y el día de hoy? Bueno, hoy, 4 de octubre, se están cumpliendo 442 años de que el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano. Por eso, ese nombre de gregoriano en función del nombre de quien lo decretó. Antes estaba el calendario juliano. Ese calendario juliano duró 1628 años vigentes. Se establece en el año 46 a.C. y hasta 1582, bueno, se tuvo vigencia. Y a partir de 1582, ahorita vamos a ver la fecha, esto fue en octubre, un 4 de octubre precisamente, un día como hoy, y hasta la fecha está vigente el calendario gregoriano. ¿Qué características tiene? Bueno, pues ahorita vemos qué características tiene, pero el tiempo es un concepto que muchos filósofos, muchos empresarios, muchos inventores, escritores, políticos, ya quisieran muchos políticos que el tiempo fuera mayor, que en lugar de 6 años, pues fueran 12, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, el periodo, o que fueran 6, pero que tardara más, que fuera más amplio, ¿no? Pues está establecido. Vamos a ver que hay dos tipos de tiempo, el tiempo personal y el tiempo oficial. El tiempo oficial, el tiempo para todos, pero el tiempo personal es el tiempo propio, es el tiempo que sí, pues tenemos algún dolor, tenemos algún miedo, pues el tiempo pasa muy lento. Pero si estamos muy a gusto, el tiempo pasa muy rápido. Y vamos a ver cuáles son las características de la persona que se genera en la persona, es en el tiempo propio que se genera
y por qué nosotros sentimos que el tiempo pasa muy lento o pasa muy, muy rápido. Bueno, uno de los políticos, científicos, inventor y escritor y sobre todo empresario, y que fue considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. ¿Quién es él? Pues es Benjamin Franklin. Él dijo en su obra, él escribió y le daba consejos a un joven. El texto se llama Consejos a un joven comerciante. Él lo escribió en el año 1748, imagínense, 1748, y hasta la fecha esa frase es vigente. Él dice, the time is money, es decir, el tiempo es dinero. Esa frase se ha repetido infinidad de veces, mucho la escuchamos, e incluso uno mismo lo dice, ¿no? Si estamos perdiendo el tiempo, ya no lo vamos a poder recuperar. Entonces, y si estamos trabajando y si estamos viendo precisamente que el tiempo es lo que nos está dejando, pues algún recurso, y si lo perdemos, esta frase pues es totalmente válida. The time is money. El tiempo es dinero. Esta frase, después de más de 200 años, también tiene una connotación que hemos escuchado y que nosotros seguramente alguna vez la hemos pronunciado, y es: el tiempo es oro. ¿Por qué lo decía esto Benjamin Franklin? Bueno, pues lo decía porque él era empresario y esto lo expresó, pues, que todo el tiempo que uno pudiera dedicar a generar dinero y trabajar era tiempo bien invertido. Dado que esta frase nos indica que ahora el dinero es tiempo, es decir, si el tiempo es dinero, pues también el dinero es tiempo. Nuestro ingreso nos dice en cierta medida cuánto tiempo disponemos en la vida para hacer lo que nos gusta. Entonces, si ya tenemos un recurso, podemos disponer de él. Ahorita vamos a ver qué es lo que le aconsejaba Benjamin Franklin a un joven comerciante. En el libro mencionado, Consejos a un joven comerciante, Franklin le explicaba a un joven por qué utilizar su tiempo como si fuera dinero. Aquel joven trabajaba diario por 10 chelines y cuando decidía descansar, gastaba un chelín en darse un gusto. Vamos a decir, en la época actual, pues el joven trabajaba y ganaba $10 o 10 pesos. Y si decidía descansar, gastaba $1, $1. Benjamin Franklin decía que hacer eso, es decir, el descansar, era perder $11, 11 chelines, 11 pesos de un tajo, de una vez. ¿Por qué? Porque no iba a generar los 10 del día. ¿Por qué? Porque decidía no trabajar, $10, 10 chelines o 10 pesos, y además gastaba una unidad. Un chelín, $1, 1 peso. Entonces, cada vez que trabajaba, cada vez que trabajaba, ganaba 10 unidades. Y cuando no trabajaba, era perder 11 unidades. ¿Por qué? Porque además dejaba de ganar 10 unidades y él gastaba una unidad, pues, descansando. ¿Cuál era la visión de Benjamin Franklin? Pues él se basaba en una sola cosa, y era el trabajo. Para él, el éxito llegaría solamente de la mano del trabajo, y el trabajo además duro y dedicado. No, eventual, no, pues ahí lo dejo, ahí cuando tenga tiempo, no. Debería de ser constante y además muy duro. Un razonamiento que se ha hecho vigente en nuestra sociedad
nos dice claramente, se produce riqueza cuando a pequeños esfuerzos tenemos grandes resultados, grandes ganancias. Y se produce pobreza cuando a grandes esfuerzos tenemos pocos resultados, es decir, pocas ganancias. Y es así que nuestro actual entorno, en donde el tiempo es dinero, o el dinero es tiempo, o el tiempo es oro, se aprecia que en un sector social hay pobreza porque los esfuerzos son muchos y los resultados son pocos, como nos dice precisamente Benjamin Franklin. Él consideraba que el tiempo es un recurso valioso. Además, no lo vamos a poder regresar, no lo vamos a poder sustituir, porque nuestro tiempo en este mundo es finito. Nuestra vida es finita. Nosotros, cada minuto que perdemos, ¿por qué? Porque lo malgastamos, pues no lo vamos definitivamente a recuperar. Por lo que es mejor hacer las cosas bien y lo más rápido posible. Esto es en la construcción también. Es una clave para obtener más recursos. Entre más rápido lo haga, desde luego, como se nos dice, bien y rápido, pues se van a tener mayores ganancias. Por lo que se aconsejaba el no desperdiciar el tiempo por lo mucho que vale. Esto aconsejaba Benjamin Franklin a las personas que se dedican o se dedicaban precisamente al comercio. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros tenemos ese concepto de tiempo? Bueno, desde hace mucho tiempo, los seres humanos, desde la prehistoria, intuyeron el concepto del tiempo. ¿Y eso a través de qué? Pues de la observación de fenómenos naturales regulares, es decir, de ciclos. Ellos veían que salía el sol, que se ocultaba el sol, vieron que era más o menos constante ese periodo, y a partir de esa observación ven los ciclos de ese astro, del astro rey, y podían determinar cuánto duraba. También los ciclos de la luna, los cambios de posición de las estrellas, las estaciones del año, el crecimiento y decrecimiento de las aguas de los ríos. Pues el río Nilo era característica que en una época determinada, y cuando alcanzaba cierta altura, cuando era época de lluvias en algunos lugares que confluían al río Nilo, pues esto se inundaba. También las aguas de los mares, de los lagos, y sobre todo por el nacimiento, desarrollo y muerte de todos los seres vivos. La conciencia de la muerte, pues es desde hace miles de años. Se habla de que los neandertal ya enterraban a sus muertos con rituales, y eso hace pues aproximadamente 350,000 años. Entonces, vean que este concepto de tiempo, pues es o viene desde hace, pues desde que el hombre sobre todo está pasando por el periodo de la cacería a cuando se vuelve sedentario. San Agustín, hace más de 1500 años, ¿quién era San Agustín? Pues es un filósofo, un padre, sacerdote, doctor de la Iglesia Católica y un sabio obispo de Hipona. Y él se preguntó, ¿qué es el tiempo? Y cómo, como filósofo, decía, pues, de dónde viene, qué es y hacia dónde va ese tiempo. Y él se responde a sí mismo: si alguien me lo pregunta, sé lo que es, pero si deseo explicarlo, pues no puedo hacerlo. Es un concepto
complejo, es un concepto que todos lo entendemos, el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos ya estándares, tenemos horas, minutos, segundos, meses, semanas, años, etcétera, pues ya está establecido, nosotros ya lo tenemos, pero para que se establecieran fue gracias a la observación de los astros. ¿Y qué astro ayudó más? Pues ayudó la luna. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se dieron cuenta, observando la luna, que un ciclo de la luna, pues es luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y otra vez la luna nueva. Bueno, cada ciclo de luna nueva a luna nueva pasaban alrededor de 29, 30 días. Y cada ciclo de luna nueva a cuarto creciente eran 7 días, de luna, de cuarto creciente a luna llena, otros 7 días, de luna llena a cuarto menguante 7 días, y 7 días de cuarto menguante a la luna nueva. Entonces eran alrededor de 28, 29 días, y de ahí se establece el mes de 30 días y se establece también la semana. Cada cuarto, la luna cuando cambiaba de luna nueva a cuarto creciente, a luna llena, cuarto menguante, nuevamente a la luna nueva, pasaban 7 días y se estableció en eso la semana. Y con esa medida, y que ya empezaba a llamarle tiempo, bueno, se establecen las estaciones y se establece el año. Son pues 13 ciclos lunares, y eran cuando el sol cumplía un ciclo completo. Bueno, también el día cuando sale y cuando se oculta, pues también establecieron en función de este tiempo que llamaron hora. Bueno, pues esa fue la característica, ese fue el origen precisamente de lo que llamamos nosotros tiempo. Ahorita vamos a definir de dónde viene tiempo, cuál es la etimología, etcétera. Las distintas culturas, decimos, han creado muchas maneras de medir el tiempo, y fue definitivamente la observación del calendario lunar. Se han hallado grabados, por ejemplo, en Francia, una piedra que cuenta con unos 15,000 años de antigüedad, es decir, el descubrimiento de los ciclos pues viene desde hace miles de años, y hasta la fecha pues nosotros lo utilizamos. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. El primer calendario solar fue creado en el antiguo Egipto, y este calendario surgió de la necesidad de predecir con exactitud el momento del inicio de la crecida del río Nilo. Y este calendario, el calendario egipcio, tenía un año de 365 días dividido, ellos lo dividían en 3 estaciones, con meses de 30 días, y también los decanatos, que también lo llevaron a la práctica los romanos. Cada 10 días era un decanato, meses de 30 días y los decanos de 10 días. Bueno, conforme ha avanzado la vida del ser humano, la percepción del tiempo ha ido cambiando, y nos preguntamos, ¿por qué experimentamos la sensación de que el tiempo vuela? O contrariamente, ¿por qué sentimos que el tiempo pasa muy lentamente? Y es por eso que habíamos comentado, diríamos entonces, que hay 2 tipos de tiempo que se relacionan entre sí. Un tiempo oficial es ese que obtuvieron nuestros antepasados con la observación de los ciclos de los astros. Ese es el calendario oficial, es el calendario que nosotros utilizamos.
y alude a los ciclos de determinados astros observados. Pero hay un calendario y ese está en cada uno de nosotros y este alude a la sensación personal de rapidez o lentitud a la que pasan pues ese tiempo considerado como segundos, minutos y las horas. Entonces, hay un tiempo oficial y hay un tiempo subjetivo. Y es evidente, el tiempo subjetivo depende de muchos factores. ¿Cómo vemos nosotros el tiempo? ¿Cómo lo sentimos? Pues esos factores son tanto mentales como sociales e incluso económicos, como nos hablaba Benjamin Franklin. El cerebro puede extender o comprimir la sensación del tiempo. Cuando experimenta placer, pues se hace muy corto el tiempo. Pero cuando hay dolor, cuando hay miedo, cuando hay preocupación, pues el tiempo parece alargarse. También por la edad, ya que cuanta más edad se tiene, el tiempo pasa más rápido. ¿Y por qué pasa más rápido? Bueno, pues es claro que se van perdiendo pues muchas habilidades en el ser humano. Y de acuerdo con los especialistas, se debe a diferentes factores. Pues la edad, con el paso del tiempo, el cerebro recibe menos imágenes de las que recibía en la juventud, lo que hace que el tiempo parezca pasar más rápido. También un factor es la rutina, es decir, la repetición de actividades y la falta de novedad pueden hacer que la atención se desvíe y que el tiempo parezca pasar más rápido. Todos lo hemos sentido. El tiempo pasó muy rápido, o el tiempo pasa bastante lento. Ya estamos a 4 de octubre y fue hace, como se dice, fue ayer cuando iniciamos este 2024. Y en poco tiempo vamos a tener, en poco tiempo pues son octubre, noviembre, diciembre, son 90 días, en 90 días vamos a llegar a 2025. Entonces, ¿qué tan rápido o qué tan lento van a pasar esos 90 días? Pues va a depender por el tiempo oficial, ya vimos, aproximadamente 90 días, pero el tiempo subjetivo, dependiendo de lo que nos vaya ocurriendo, si hay placer o si hay dolor, miedo o preocupación, pues nosotros sentiremos que el tiempo o va muy lento o va muy rápido. Entonces decíamos que la edad es un factor que nos hace ver que pasa muy lento o pasa muy rápido. La rutina también. La agrupación de experiencias es otro factor. Cuando las experiencias diarias se vuelven repetitivas, eso pues aburre, el cerebro agrupa días y semanas similares en un solo bloque de memoria, lo que da la impresión de que el tiempo ha pasado rápidamente. También el ritmo cardíaco. El cerebro usa el latido del corazón para darnos una idea del paso del tiempo. Entonces, como verán, pues ese tiempo oficial es totalmente diferente al tiempo subjetivo. Algo que tiene que ver también con sentir que pasa muy rápido, que pasa muy lento, son los movimientos oculares. Es decir, los ojos se sacuden varias veces por segundo y entre movimiento y movimiento, el cerebro procesa la información visual. Otro de los factores son las emociones. Estas definitivamente influyen en la percepción del tiempo. Otro factor más son las enfermedades, ya que estas pueden influir en la percepción del tiempo. Una
enfermedad larga, de acuerdo al tiempo oficial, pero muy larga, de acuerdo al tiempo subjetivo. También la fatiga puede afectar la percepción de la realidad. Es por eso que nuestra percepción del tiempo acaba siendo determinada fundamentalmente, como veíamos, por ciertos aspectos, pero de acuerdo a estudios, por razones socioeconómicas. ¿Eso por qué? Por lo que nos decía Benjamin Franklin. El tiempo es oro, el tiempo es dinero y el dinero es tiempo. Y en la actualidad se corrobora más que nunca. Son conceptos que nos han dejado, pues, algunos filósofos, nos han dejado, pues, empresarios, y eso es, pues, sumamente interesante, importante, el conocerlo para que nosotros tomemos las providencias necesarias para aprovechar. Estamos acá, el periodo medio de vida del ser humano anda alrededor de los 75 años para el hombre, para la mujer son 3 o 4 años más. Entonces, pues hay que aprovecharlo lo más. ¿Qué nos decía Aristóteles? ¿Para qué estar aquí? Pues es para ser felices. Entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Pues aprovechando de la mejor manera el tiempo, que el placer sea el que nosotros disfrutemos, y definitivamente va a dolor, va a haber miedo, va a haber situaciones que nos van a ocurrir y que no vamos a aceptar generalmente, pero bueno, pues eso nos va a llevar a comprender y a valorar fundamentalmente este tiempo. Decíamos que hoy, 4 de octubre, estamos cumpliendo 442 años de que en Roma el Papa Gregorio XIII decreta el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. ¿Qué pasó? Pues el jueves 4 de octubre de 1582 se establece el calendario gregoriano, y eso dio paso al viernes 15 de octubre, es decir, jueves 4 de octubre y viernes 15 de octubre. Fueron pues días que se tuvieron que ajustar para que esos calendarios, el calendario sobre todo el gregoriano, se ajustara a los ciclos de los astros. Bueno, el tema que estamos viendo, la percepción del tiempo. ¿Qué es percepción? Para que nosotros comprendamos precisamente este concepto del tiempo. Percepción proviene del latín perceptio, y es el proceso de recibimos, interpretamos y comprendemos las señales que provienen del exterior a través de los 5 sentidos. Entonces, el percibir es el recibir, interpretar y comprender las señales que provienen de nuestros 5 sentidos. Y este proceso, el proceso de percepción, permite obtener información sobre el entorno, sobre las acciones que se realizan en él y los estados internos. La percepción se inicia cuando un objeto del mundo real, llamado estímulo, afecta los órganos sensoriales del cuerpo, es decir, los llama, los hace que se activen. Por ejemplo, pues un color, una luz, un sonido, un olor, un sabor, pues un tacto, son los cinco sentidos que tenemos. Bueno, esos 5 sentidos nos hacen trasladar lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea, y lo transmiten a nuestro mundo interior. Este proceso requiere de tiempo
para perfeccionarse y convertirse en una habilidad fundamental. Eso es la percepción. Y vamos, este programa, recuerden, se llama La percepción del tiempo. Ya sabemos, ya vimos que es percibir, es recibir, interpretar y comprender las señales que provienen del exterior a través de nuestros 5 sentidos. Y ahora vamos a la definición de tiempo. Es una palabra que proviene del latín tempus, que significa extensión o medida. Entonces, el tiempo es una medida. Entonces, ¿qué es lo que estaban midiendo nuestros antepasados? Pues los ciclos, fundamentalmente los ciclos naturales. Ya vimos, ciclo lunar, ciclo solar, los ciclos de las estaciones y todo eso que ahorita lo vemos, tiene hechos, tiene estados de que se presentan y terminan. Es por eso que se considera el tiempo como la duración de los estados de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Fundamentalmente es establecer y determinar los ciclos. Es el inicio y el término. Es por eso que, repito, el término tiempo significa medida. El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos. ¿Cuánto tarda el sol en dar desde que aparece hasta que anochece y vuelve a aparecer? Son 24 horas. Es decir, nosotros estamos midiendo tiempo, recuerden, es medir, estamos midiendo el ciclo solar, desde que sale hasta que vuelve a salir. Para cada observador, el tiempo medido por él mismo le permite ordenar los sucesos en 3 conjuntos. ¿Cómo nosotros identificamos el tiempo? Por un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos que en mecánica clásica se llama presente. Entonces, ese tiempo está determinado por un pasado, un presente y un futuro. La división en pasado, presente y futuro es la misma para todos los observadores. El tiempo, entonces, en sentido general, es una magnitud física que se utiliza para medir tiempo, pues es medir. Medimos la duración, simultaneidad y separación de los hechos y acontecimientos. Y esto definitivamente nos permite ordenar sucesos con una secuencia y se desprende las nociones con esa medida de pasado, futuro y presente. Ya sea desde la filosofía, la física, la mecánica cuántica o la teoría de la relatividad, resulta problemático dar con una respuesta única sobre qué es el tiempo, cómo lo conocemos y cuáles son sus propiedades y su relación con el espacio. Si ustedes recuerdan, Einstein relacionaba espacio-tiempo. El tiempo en física es posible definirlo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencias que determinan su pertenencia al tiempo pasado, presente y futuro. También en la mecánica clásica se considera el tiempo como una magnitud absoluta, idéntica para todos los observadores. Y de ella se desprende la clasificación en los eventos pasados, en el evento presente,
como punto de vista de observación y los eventos futuros. También hay una mecánica relativista. Para la mecánica relativista, el tiempo, pues sabemos, pues es relativo. Esto significa que los valores de tiempo pueden variar según quien sea el observador. Puede ocurrir que para dos observadores, dos eventos A y B se den en simultáneo o uno antes que otro, según su posición y su sistema de referencia. Acá, en la mecánica relativista, pues el sistema de referencia pues es fundamental. ¿Qué es el tiempo en la filosofía? Pues es uno de los ejes centrales, ya que desde la antigüedad hasta el día de hoy, desde la más remota antigüedad hasta el día de hoy, distintos filósofos y pensadores se preguntaron por la naturaleza del tiempo. Si es algo real, si es medible, si podemos conocerlo o incluso si se puede hablar del tiempo que exista o no. Es una convención que el ser humano hizo precisamente para medir pues algunos hechos. Las investigaciones filosóficas respecto al tiempo suelen abordar su objeto de estudio con relación al espacio. Y entre sus puntos de discusión podemos distinguir las siguientes cuestiones. ¿A qué se refiere este concepto filosófico de tiempo? La autonomía existente del tiempo respecto a la mente. La posibilidad de que el tiempo exista independientemente al espacio. La dificultad para explicar el tiempo de manera lineal. La existencia de dimensiones del tiempo distintas al presente, es decir, pasado y futuro. El cambio de estado de un objeto dado en el espacio-tiempo. Bueno, fueron muchos, han sido muchísimos los filósofos que se han dedicado al estudio del tiempo. Y vamos a ver, ¿qué decía Aristóteles? Bueno, Aristóteles relaciona el tiempo con el movimiento, tal como en la física. Define al tiempo como aquella medida del movimiento en relación con lo precedido y lo sucedido. Pues es una definición similar y eso nos hace distinguir el pasado, el presente y el futuro. Entonces Aristóteles nos dice que el tiempo es una medida del movimiento en relación con lo precedido y lo sucedido. San Agustín de Hipona, relaciona el tiempo con el alma. Imagínense esa alma. Todos estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Esa alma se manifiesta de forma interna mediante el pensamiento y de forma externa mediante la palabra y mediante la acción. Bueno, San Agustín relaciona el tiempo con el alma. Y eso se debe a que el pasado es algo que ya no existe, el futuro algo que vendrá y el presente pues es algo que se va escurriendo, va desapareciendo. Ahorita lo que yo estoy diciendo pues ya se volvió pasado. En el futuro, bueno, pues es lo que yo voy a decir. Y esto se transforma en un recuerdo que al ser parte de la memoria se ubica en el alma. Es un razonamiento que hace San Agustín para relacionar el tiempo con el alma. Immanuel Kant, ¿qué nos dice? Bueno, él relaciona el tiempo con la sensibilidad. En realidad, pues tanto Aristóteles como San Agustín como Immanuel Kant, pues hacen una consideración muy particular del tiempo. Habíamos el tiempo oficial y el tiempo subjetivo. Bueno, pues aquí estamos comprobando. Para Immanuel Kant, decíamos, él relaciona el tiempo con la sensibilidad. En el sistema kantiano, espacio y tiempo
son formas de sensibilidad. Recibimos la información que los objetos nos dan como algo espacio-temporal, sin ser algo en sí. Tiempo y espacio son solo formas, canales y filtros. Bueno, ¿quién nos da esas sensaciones? Pues los da nuestros 5 sentidos y precisamente él relaciona ese tiempo con la sensibilidad. Nosotros tenemos sensaciones a través de los 5 sentidos y todo lo que está ocurriendo, esos ciclos que nosotros podemos determinar, pues son que podemos medir. Recuerden, todo tiempo significa medir. Entonces, todo lo que podamos medir nos puede dar el ciclo de cualquier cosa y eso lo relacionamos con el tiempo. Hay también otro, pues, y lo que está ocurriendo ahorita en gran parte de la República, pues el tiempo atmosférico. La ciencia y la filosofía son las disciplinas que más han trabajado sobre este concepto que es el tiempo. Pero hay otras ramas de la ciencia que también meditan sobre esta cuestión. La teología, por ejemplo, la política o la sociología abordan el tiempo desde su particular enfoque. Ya vimos 2 clases de tiempo: tiempo oficial y el tiempo subjetivo. Y cada uno, en función de sus intereses teológicos, políticos o sociológicos, pues están abordando el tiempo desde su visión. Podemos mencionar otra acepción de tiempo, que es la referida al tiempo atmosférico, es decir, el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinados. Pues ahorita vemos, pues en la gran mayoría de la República Mexicana hay lluvia. Pues a nuestros hermanos del Pacífico y del Golfo, pues no les ha ido muy bien. Entonces, ese tiempo atmosférico también lo relacionan con el concepto de tiempo. La percepción del tiempo puede variar por muchos factores. Como decíamos, la edad, ya con el paso del tiempo el cerebro recibe menos imágenes y es por ello que el tiempo parece pasar más rápido. La rutina, el tiempo parece que pasa mucho más rápido por la repetición de actividades y la falta de novedad. Cuando las experiencias diarias se vuelven repetitivas, pues el cerebro agrupa días y semanas similares en un solo bloque de memoria y eso da la impresión de que el tiempo ha pasado rápidamente. Decíamos que las emociones pueden influir en la percepción del tiempo, las enfermedades también, y la fatiga puede afectar la percepción de la realidad. ¿Cuáles son los factores que provocan que el tiempo se sienta que pasa más rápido? ¿Por qué experimentamos la sensación de que el tiempo vuela? Y luego, al revés, recordamos ese momento como más duradero que los que fueron aburridos. Es decir, o pasa muy rápido o muy lento. Fíjense que decía Shakespeare en la boca de Hamlet, las palabras de Shakespeare en la boca de Hamlet, decía: el tiempo está fuera de quicio, oh suerte maldita, que ha querido que yo nazca. Bueno, si algo hemos descubierto en los últimos años, además de tener la certeza de que no somos omnipotentes y que algo tan microscópico como un virus, SARS-CoV-2, puede detener todo nuestro sistema, es lo muy subjetivo que resulta el paso del tiempo. Todos estuvimos y estamos todavía, algunos
con esa terrible enfermedad COVID-19, que acá en la República Mexicana si no mal recuerdo, fue en marzo, el 20 de marzo precisamente de 2020, cuando se inicia los contagios aquí en la República Mexicana, y hasta la fecha, vean, marzo de 2020, estamos a 4 de octubre de 2024 y todavía hay contagios, todavía hay fallecimientos. Entonces, esto nos ha hecho ver que ese ciclo, ese tiempo subjetivo ha pasado pues completamente, o muy rápido o muy lento. Aunque haya un solo reloj conectado a algo, alguna torre, algún satélite, que establezca las horas en distintas partes del mundo, es decir, ese es el tiempo oficial. El tiempo corre más rápido o más lento dependiendo de nuestra experiencia individual. Decimos, dos tipos de tiempo: el tiempo oficial y el tiempo subjetivo. Ese tiempo subjetivo es lo que nos hace que pase muy rápido o que pase muy lento. En este caso, en el tiempo subjetivo, seguro que no es lo mismo haber pasado, pues, cuando estaba la cuarentena en su apogeo y que arrojó, hablan aquí oficialmente, más de 300,000 muertos, pero se comenta que fueron más de 800,000 fallecimientos los que ocurrieron aquí en la República Mexicana. Seguro que no es lo mismo haber pasado la cuarentena, pues en algún lujoso lugar, con piscina, con un enorme jardín o con, pues, todas las comodidades, que definitivamente no es lo mismo que en un departamento de 45, 50 metros cuadrados y además, pues, alejado de la ciudad. Entonces, ahí comprobamos que hay dos tipos de tiempo que se relacionan entre sí: el oficial, que es para todos, y el subjetivo, que alude a la sensación personal de rapidez o lentitud a la que pasan esas horas, minutos, segundos, y lo ampliamos a semanas, meses y años. ¿Y por qué? Porque desde 2020 hasta 2024, pues todavía nosotros, ese virus SARS-CoV-2, esa enfermedad COVID-19, pues todavía está presente. Todavía hay contagios y todavía hay fallecimientos. Es evidente que si nosotros esa cuarentena la pasamos en un lugar muy agradable o la pasamos en un lugar pues menos agradable, pues depende de muchos factores. Muchos de ellos son mentales. Decimos que son sociales e incluso económicos. Campos como el de la filosofía y la psicología llevan mucho tiempo analizando los factores que influyen en la percepción que tenemos del tiempo. La ciencia ya ha demostrado que aquellos que poseen un nivel de vida más alto suelen vivir más años que aquellos que tienen unos ingresos más bajos. Y hay un nuevo estudio que profundiza en cómo nuestra sensación temporal aumenta o disminuye con base en la cantidad de experiencias variadas y novedosas que podemos cosechar y que amplifican esta sensación. Pues eso es fundamentalmente una percepción, ya vimos lo que es la percepción, y que nosotros, pues a través del cerebro, pues las procesa y colecciona en su memoria. Aunque el tiempo vuela cuando te la pasas bien, una vez que lo recuerdas, parece que esos momentos divertidos se antojan como más duraderos que los que fueron más aburridos.
Eso lo asegura un investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Se trata de una relación paradójica. Hablábamos de los dos tiempos, el tiempo oficial y el tiempo subjetivo. El tiempo oficial para todos y el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo es un tiempo que cada ser humano lo identifica o lo clasifica, pues según esté a gusto o según pues no esté a gusto. Esto se trata de una relación paradójica. Aquellos instantes que se pasaron volando son también aquellos que recordamos como más prolongados. Lo cierto es que la ciencia está dividida a este respecto. Mientras que algunos piensan que este tiempo subjetivo es imposible de medir o de estudiar, otros están convencidos de que el número de actividades nuevas que cosechamos a lo largo de nuestra vida y el volumen de nuestros ingresos económicos afecta cómo percibimos la realidad. Pues sí, es lo que decía Benjamin Franklin, el tiempo es dinero. Hay que saber utilizar ese concepto que llamamos tiempo. ¿Por qué? Porque es el medir. Es desde que hacemos alguna cosa hasta que terminamos esa misma cosa. Y como nos los decía, hay que hacerlo bien y rápido. El estudio del tiempo subjetivo, pues, se ha hecho desde hace mucho tiempo. Los antiguos griegos ya reflexionaron en torno a él, pero no fue hasta el siglo XIX cuando empezó a tener una importancia notoria para psicólogos y para los filósofos. Vean, en la década de 1950 se descubrió la parte concreta de nuestro cerebro, en la que se aloja nuestra conciencia temporal. ¿Dónde lo descubrieron? Pues en el lóbulo temporal medial. Bueno, entonces ahí los científicos pues hacen precisamente investigaciones para ver cómo y cuándo está ese concepto de tiempo afectándonos. Y nos está diciendo, o lo estamos sintiendo, pues es a través de los sentidos, cómo se nos hace que pasa muy rápido o que es muy, muy lento. ¿Qué nos dice? Los humanos creamos narrativas internas sobre nosotros mismos. Cada mañana cuando nos levantamos, recogemos a nuestro yo, ahí donde lo dejamos la noche anterior. Es decir, es algo que todo lo que nos pasó durante el día, nos lo llevamos, ahí pues aparecen los sueños, aparecen varias cosas, y al otro día pues estamos levantándonos precisamente con las mismas casi con las mismas características. Y se dice que recogemos a nuestro yo. Entonces recordamos seguramente aquellos que hayan cosechado experiencias más diferentes y, como todo, son experiencias buenas y experiencias malas. Y esto de alguna manera nos hace adquirir una sensación de control sobre nuestro tiempo, ya que si nos aburrimos, caemos en la inercia de las horas, de los minutos y de los segundos. De las semanas ahora con este COVID-19, de los meses, de los años, y esperemos que ya en breve pues esto deje de existir para que nosotros también tengamos la seguridad y ese tiempo subjetivo sea diferente. ¿Por qué? Porque ya no tendremos miedo, ya será pues muy diferente el trato entre los seres humanos y eso pues será más agradable y el tiempo se nos pasará pues volando.
Nuestra percepción del tiempo acaba siendo, por determinadas razones, fundamentalmente en la actualidad socioeconómicas. Y como nos decía Benjamin Franklin, el tiempo es dinero, el dinero es tiempo, y últimamente se ha traducido como el tiempo es oro. Y esto es muy probable que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escoger la forma más placentera de ganarse la vida, todos tenemos un trabajo y a algunos pues nos gusta este trabajo, a otros no nos gusta ese trabajo y se nos hace precisamente el tiempo que pasamos en el trabajo se nos hace muy largo, si no nos gusta, pero si nos gusta, se nos hace muy corto. Pero, pues ese es el tiempo subjetivo. El tiempo oficial, pues son 7, son 8 horas las que, de acuerdo al reloj, nosotros estamos ahí. Pero depende mucho de la sensibilidad que tiene la persona para ver si ese tiempo, pues es muy largo, si es aburrido, si y nos causa miedo incluso, si hay algo que no nos esté gustando, pues se hace muy largo, pero si es agradable, el tiempo, como dicen, se pasa volando. Son definitivamente situaciones que nosotros tenemos que valorar para que ese tiempo, eso que nosotros llamamos tiempo, eso es el medir las acciones, el medir pues situaciones que tienen fundamentalmente tres aspectos. Uno es el inicio, otro es lo que se está haciendo y el otro es el término. Entonces, ese tiempo está plasmado en calendarios. Desde hace miles de años, el hombre, con la observación de los astros, fijó determinados, bueno, a la hora de que midió, tuvo la posibilidad de ver los ciclos y los transformó en tiempo. Decíamos que el día de hoy, 4 de octubre, se están cumpliendo 442 años de que en Roma el Papa Gregorio XIII establece el calendario actual que nosotros tenemos en sustitución del calendario juliano. Decíamos que el viernes 15 de octubre vino después del hubo jueves 4 de octubre y se pasaron al 15 de octubre, no existiendo pues, esos días. Habían pasado ya más de 1600 años de vigencia del calendario juliano. ¿Qué tenemos? El calendario juliano fue establecido en el año 46 antes de Cristo y duró hasta 1582. Él tenía meses, tenía 12 meses y el año era de 365.25. Y ahora el gregoriano, el que nosotros tenemos, son 365 días, pero cada 4 años se le adiciona a febrero un día y se llama bisiesto. Decimos que el calendario gregoriano, el que tenemos actualmente, se basa en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y sustituyó al calendario juliano. Para compensar la diferencia acumulada entre el calendario juliano y las efemérides astronómicas, el Papa Gregorio XIII decretó que el 4 de octubre de 1582 sería seguido inmediatamente del 15 de octubre. Esto se debió a que los 10 días intermedios entre esas fechas nunca existieron. Entonces, del 4 de octubre se pasaron al 15 de octubre. ¿Para qué? Pues para ajustar los tiempos que habían pasado
en el calendario juliano para acceder al calendario gregoriano, sin ningún error. Decimos, además, el Año Nuevo se trasladó del 24 de marzo al 1 de enero. Sí, antes, en el calendario juliano, el año iniciaba el 24 de marzo, en el equinoccio de primavera. Y ahora, en el calendario gregoriano, pues el Año Nuevo es el 1 de enero. Actualmente el calendario gregoriano es el modelo de calendario más utilizado en el mundo. ¿Cómo se implantó y cómo es el calendario gregoriano? Bueno, cada pueblo adaptaba el calendario como un reflejo de su cultura, su religión, las festividades más importantes, el paso de las estaciones y la cosecha. La cosecha era fundamental para los antepasados, pues de eso vivían. Entonces tenían que estar seguros y viendo los ciclos de lluvia, cuándo podían sembrar, cuándo podían cosechar, y la temporada en que pues hacía mucho frío, había hielo y no podían obtener sus alimentos. Todo eso lo debían tener perfectamente identificado. Y además de introducir nuevas observaciones y cálculos que se han llevado hasta los calendarios actuales. En la actualidad existen diferentes tipos de calendario. El chino, por ejemplo, el hebreo también, el hindú, el calendario musulmán, el persa, el calendario budista. Son muchos los calendarios que existen en la actualidad en todo el mundo, pero el más utilizado es el calendario gregoriano. Un calendario solar creado, como decíamos, por el Papa Gregorio XIII y establecido en 1582, precisamente un día como hoy, 4 de octubre. El calendario más antiguo que se tiene conocimiento está en Escocia y data del 8000 a.C. Y ahí se trata de un monumento monolítico compuesto por 12 piedras que marcan la posición de la luna a lo largo del año. Era la observación de los astros, lo que le daba a nuestros antepasados pues una idea de esos ciclos y sobre todo de la luna, para que ellos tuvieran la posibilidad de medir eso que les hacía falta, que era fundamental el saber cuándo sembraban y cuándo cosechaban. Algunas culturas incluyeron también el paso de las estaciones y las observaciones solares, y eso dio origen a los calendarios lunisolares. Hacían la combinación del ciclo lunar con el ciclo solar. Y son los sumerios y los babilonios los que crearon este tipo de calendarios. Eso hace 5000 años en la región de Mesopotamia. Algo que es interesante, los sumerios dividieron el año en 12 ciclos lunares. Aunque este tiempo no coincidía con el año solar, que era más largo, así que añadían un mes cada 4 años para compensar. Más tarde los babilonios fraccionaron el día en 24 horas y la hora en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Y ese calendario sumerio inspiró el calendario de otras civilizaciones como a los hebreos, los egipcios y los griegos clásicos. Bueno, es mucho lo que pudiéramos decir sobre sobre los calendarios. Y un día como hoy, 4 de octubre de 1582, el Papa Gregorio XIII establece el calendario gregoriano, que es el que estamos utilizando en la actualidad.
Pues interesante, a mí me parece interesante el concepto de tiempo. Tiempo significa medida, y la percepción, que significa recibir a través de los sentidos y nosotros hacer esa medición de nuestros actos presentes, pasados y futuros. Pues muchísimas gracias por haber estado este día 4 de octubre del año 2024. Vean, día, mes y año, pues son ciclos, y se obtuvieron precisamente de la observación de la luna, ese astro, todos, el astro rey, el sol, que nos permite y que nos da, pues, que la vida, la luna, que es la que refleja la luz del sol, y todos los astros tienen un efecto en nosotros. Fundamentalmente decimos la luna en el agua, el sol en todos nuestros actos. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde en tu programa Conocer Bien, y los espero la próxima semana con un tema que seguramente será de tu interés. Hasta luego, muchas gracias.